La semana pasada comparecía el señor Arrate, hace 2 semanas, perdón, en esta misma comisión, y le preguntábamos por el acuerdo entre la empresa adjudicataria, Confica, y FEBE en este caso, por el que Confica había abonado la cantidad de 1.740.000 euros a FEBE por derechos de paso. Y esa era una cantidad que en ningún caso figura como concepto en la facturación que después se realiza a GIRPA, a la empresa GIRPA, ni de GIRPA al Principado. Y preguntábamos precisamente por esto porque nos llamaba poderosamente la atención. Hemos podido encontrar información. En 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Principado y FEBE con el objeto de construir fibra óptica sobre la infraestructura viaria de FEBE. Este convenio fue supuestamente firmado, tal y como se anunció en la prensa de mayo de 2007. Se ha entregado a esta comisión el informe del jefe del Servicio de Telecomunicaciones de 2007, Enrique Junceda, en el que expone su oposición a los términos del convenio y plantea reparos importantes. Incluso afirma sus dudas sobre la existencia del convenio, a pesar de la firma por el presidente entonces, Vicente Álvarez Areces, el presidente de FEBE, con foto incluida en la prensa, porque ese convenio no fue autorizado supuestamente por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, tal y como exige la normativa. Y en ese mismo informe, el jefe de Servicio de Telecomunicaciones dice que el Principado de Asturias se comprometía a ejecutar las obras de tendido de fibra y financiar la ejecución y ceder posteriormente la titularidad de las obras a FEBE. En el convenio no se especifica la aportación de FEBE y, de acuerdo con ese convenio, la Administración del Principado se comprometía a construir y tender un cable de 64 fibras y, a cambio, FEBE únicamente cedería temporalmente el uso de 3 fibras. Preguntamos por qué 2 años después se pagó a FEBE un canon para uso de sus terrenos, además de entregarle un cable de 48 fibras para su uso exclusivo. Esto lo preguntábamos la semana pasada. No sé si usted al respecto nos puede dar alguna información. Pues mire, no le puedo dar más información que la que yo pueda conocer, no por este convenio en concreto, que yo su contenido pues lo desconozco, pero sí le puedo decir que el abono de un canon compensatorio por la utilización de un dominio público ferroviario es algo que está establecido en la ley del sector ferroviario. En aquel entonces, en la ley actual es de 2015, era la 39 de 2003, si no recuerdo mal. La ley actual creo que no difiere mucho, pero bueno, lo que establece es que la utilización de un dominio público para algún fin, en este caso el dominio público ferroviario, solamente se puede llevar a cabo por un interés público y en unas determinadas condiciones que no afecten a la explotación y a la seguridad ferroviaria. Para ello se debe autorizar y además esa utilización de ese dominio público exige la compensación mediante el pago de un canon. Eso es lo que establece la ley. Y yo más allá de ahí, la verdad es que no le puedo decir porque es que el convenio lo desconozco, no he participado desde luego en su tramitación, en su análisis, ni nada más, ¿no? La semana pasada comentábamos también que no es que en este caso se hayan usado infraestructuras existentes, se utilizó el suelo, pero la infraestructura hubo que construirla ex novo, que es algo que, quiero decir, el portavoz socialista hablaba también de uso de infraestructuras existentes. En este caso hubo que construirlo, o sea, se utilizó suelo, lo cual a mí me parece que es diferente en este caso. Y luego nosotros hablábamos también, usted habla del sector ferroviario concretamente a través de esa ley, nosotros hablábamos también de convenios del Principado con la Universidad y con el Consorcio de Aguas. Se firman convenios y se consiguen derechos de paso solo con ceder fibras, sin pagar canon alguno, con lo cual esos 2 puntos a mí me parece que, bueno, a mí me plantean dudas precisamente sobre la necesidad del pago de este canon, que, por otra parte, no había aparecido en ningún momento en las conversaciones o en las negociaciones previas hasta que de repente se descubre en esa facturación a Confica. Yo le pregunto, por lo tanto, deduzco, no lo sé, yo le pregunto, ¿usted conoce convenios similares en otros lugares a nivel estatal? Similares no. Sé que se han firmado convenios sobre temas relativos a fibra óptica, pero generalmente cuando nosotros hemos firmado o hemos tenido algún acuerdo, han sido de otra índole, los que yo, insisto, los que yo he conocido, los que yo puedo dar fe, ¿no?
sé que hemos tenido, en relación con temas de telecomunicaciones, alquileres de fibra oscura de los excedentes que tenía FEB en sus propias infraestructuras a terceros. Pero es un tema que es totalmente diferente, no tiene que ver con esto. En cuanto a lo que me comentaba de las dudas que expresaba sobre el tema del abono y el carácter del uso de infraestructuras, lo que yo le puedo manifestar es que la definición de infraestructura va más allá de lo que es diferente de lo que es el dominio público. El dominio público ocupa lo que es la infraestructura ferroviaria y unas franjas laterales de protección. Lo que se define como infraestructura ferroviaria es el espacio de terreno en el cual se asienta la plataforma ferroviaria y que exige llevar a cabo unas obras de terraplenado, de construcción de muros de contención, trincheras, puentes, etcétera. Eso es lo que es la infraestructura. Entonces, el paso por esa obra, que es una obra construida ex professo para la utilización del ferrocarril, constituye en sí, entra dentro de lo que es la denominación de infraestructura, que también así lo recoge la ley, ¿no? La propia incluso ley del sector ferroviario, al menos la actual, y yo creo que la de 2003 también lo recogía, definía un poco las diferentes partes de lo que era la infraestructura ferroviaria. Y en cuanto al tema de que haya que pagar o no derechos de paso, le puedo decir que eso la ley lo señala, igual que tuvieron que pagar unas tasas por la tramitación del expediente, porque eso lo establece también la ley, y tuvieron que depositar incluso en la empresa constructora una fianza para hacer frente de cualquier gasto que pudieran ocasionar con motivo de la ejecución de las obras. Son conceptos que refleja la ley del sector ferroviario, ya le digo, si no me equivoco, la 39/2003, que era la que estaba entonces vigente, así como su reglamento. O sea que esto fue aplicación directa de lo establecido en la ley, y que fue, una vez satisfechos estos ingresos, fue lo que motivó ya que emitiésemos el correspondiente autorizado de obra, ¿no? En este caso concreto, lo que llama la atención es que hasta 2014 parece que nadie supo de esta cuestión hasta que el director general de GIRPA la puso de manifiesto, algo que llama poderosamente la atención. Y luego, bueno, claro, lo importante es que lo que hemos conocido es que dentro de 15 años habrá que renegociar este canon. Y lo cierto es que claro, yo he sido consciente de que no va a tener que ser con FEB o con ADIF, sino que va a tener que ser con red eléctrica. Por una noticia que aparecía en El País hace un par de años, quien va a gestionar en el futuro la fibra óptica del ferrocarril va a ser red eléctrica. Con lo cual, a mí todavía se me escapan más cosas y desde luego sí que me cuestiono. El otro día lo hablábamos con el señor Arrate y él decía, pues no sé qué ocurrirá, no sé cómo va a suceder, pero eso está, quiero decir, eso está protocolizado y obviamente se llegará a un acuerdo en cualquier caso. La cuestión es, yo lo que planteaba es cuánto nos va a costar, y claro, ahora mismo me planteo justamente que esto se va a tener que renegociar con red eléctrica, con lo cual la sorpresa es doble y nos preguntamos qué es lo que va a ocurrir en, no sé si finales de 2024 o principios de 2025, cuando nos toque renegociar y ver efectivamente cuál va a ser el coste de mantener esta troncal. Yo no sé si se puede hacer una estimación, bueno, usted desde su responsabilidad, de por cuánto nos va a costar esto a partir de entonces, y si habitualmente estos son los plazos, 15 años, el otro día hablábamos de la vida útil, que nosotros decíamos que era infinita, se decía en términos contables simplemente. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, realmente lo que yo puedo decir efectivamente es una opinión personal, ¿no? De hecho, vamos, mis competencias actuales están absolutamente alejadas de este tema porque se refiere a la seguridad en la circulación ferroviaria, o sea que ya le digo que no tiene nada que ver. Pero bueno, por lo que yo conozco, el abono de un canon de ocupación de un dominio público generalmente está presente en casi todas las legislaciones sectoriales. De hecho, si no recuerdo mal, la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 establece, de alguna manera, cuyo detalle no puedo tampoco reproducir, que ese paso por ese dominio público debe ser sometido a un tipo de control, y en el caso de un dominio público gestionado por una determinada administración, como es en este caso la ferroviaria, debe someterse a lo que impone la ley sectorial, la legislación sectorial. Nosotros mismos, cuando llevamos a cabo una actuación, porque, como ya le he dicho, he tenido otras competencias en el caso de inversiones nuestras, hemos tenido que hacer alguna obra que ha afectado a un dominio público, como puede ser el de una carretera
o el de un río, también hemos tenido que hacer frente al abono de un canon compensatorio por esa ocupación. Es decir, es un tema cruzado, y cada vez que hay una ocupación de un dominio público, generalmente yo creo que probablemente todas las legislaciones sectoriales establecen la necesidad de compensar esa ocupación. Y hay un control, y ese control administrativo perdura mientras existe esa ocupación. Que luego haya o pueda haber otra entidad a la que se encargue o se encomiende esa gestión, no deja de ser, como puede ser, no sé si en el futuro Red Eléctrica, no lo sé, la verdad es que es un tema que desconozco. Eso no quita para que no deje de ser una encomienda de la gestión de un dominio público, que como tal pues es un dominio que pertenece al interés público y que por lo tanto pues siempre tiene un control de tipo administrativo, independientemente de que la encomienda de la tutela, de la gestión de permisos, la vigilancia, pues pueda ser encomendado a un tercero. Ahí ya las connotaciones que eso pueda tener de tipo jurídico, pues evidentemente a mí se me alcanzan porque no soy abogado, pero lo cierto es que todo ronda en torno al concepto de la ocupación de un dominio público. Un dominio público lleva aparejado el abono de un canon compensatorio, nos pasa a nosotros con otras administraciones y a otras administraciones les pasa igualmente con nosotros. Está así establecido en la ley y nosotros lo que tenemos que exigir es que se pague lo que establece la ley. Y en virtud de ellos, como nosotros pues hemos autorizado esta actuación como cualquier otra de las muchas que hemos autorizado. Yo en el tiempo que estuve llevando esos cometidos, que como dije fue hasta marzo del 2010, durante un periodo de unos, no llegó a 2 años, año y medio, pues pasaron por mis manos decenas y decenas de expedientes y siempre que hubo una ocupación de un dominio público, el Servicio de Patrimonio regularizaba mediante el cobro de un canon compensatorio esa ocupación, y una vez que ese hecho se producía y se nos comunicaba, era cuando nosotros emitíamos, siempre que estuviesen por supuesto el resto de requisitos cumplimentados, emitíamos la autorización, y solo en ese caso. Y esto es porque así lo establece la ley y no por ningún otro motivo. Es decir, cualquier convenio o acuerdo que pudiera haber, de alguna forma siempre debe hacerse en el marco de lo que recoge y está establecido en la ley. Por lo tanto, debería ser un hecho conocido que la ocupación de ese dominio público en todo caso siempre iba a conllevar el abono de un canon compensatorio. Que eso luego se pudiese de alguna forma compensar en un convenio de alguna otra manera, lo desconozco. Eso me imagino que sería objeto de negociación, pero el dato es un dato de partida. Gracias. Lo que nos llamaba la atención aquí, y de nuevo insisto, el otro día lo comentábamos, el señor Arrate nos confirmaba que la negociación había sido con el adjudicatario, con Confica directamente. Y luego hablaba de la titularidad del Principado sobre la troncal. Nos llama la atención que en ningún caso parece que hubiera una negociación directa con el Principado o a través de GIRPA. ¿Eso es frecuente? ¿Simplemente la negociación, o normalmente la negociación se lleva a cabo directamente con el adjudicatario tan solo para algo que es de titularidad autonómica? Bueno, lo que pueden ser negociaciones previas con motivo de la suscripción de convenios, acuerdos o de análisis previo de una inversión pública, un proyecto que se pretende realizar, bueno, pues ahí puede haber conversaciones de todo tipo. En la parte del procedimiento, del proceso que a mí me tocó intervenir, que fue la autorización de las obras, sí es frecuente que en esa fase concreta, que es sobre la que yo puedo ahora expresarme, es frecuente que sea el contratista que ha sido adjudicatario de la construcción de las obras quien pida el permiso. Normalmente eso suele suceder por 2 razones. Primero, porque la administración titular, nos ha pasado con ayuntamientos, diputaciones, consejerías, se evita pues el engorro de las gestiones de tramitación de los permisos, y en segundo lugar porque como el peticionario debe hacer frente al depósito de una fianza para responder de la buena ejecución de las obras o de cualquier otro gasto que pueda ocasionar en este caso el ferrocarril con motivo de su construcción, pues con ello lo que hacen es que sea el propio contratista adjudicatario quien se encargue también del depósito de esa fianza. Por ese motivo nosotros, en esos casos, que ya le digo, sí es habitual en lo que se refiere a la fase de tramitación del permiso de obras, y exclusivamente me refiero a ello, es frecuente que sea el contratista quien nos pida permiso y nosotros lo que hacemos es
una vez cumplimentados todos los requisitos legales, emitirle la autorización de las obras con el condicionado y remitir una copia al titular que consta de esa instalación, de esa infraestructura. En ese caso, yo remití, según pude constatar en el expediente, remití en enero del 2010 un ejemplar de la autorización y del condicionado a Confica y con la misma fecha remití una copia a HITPA. Documento que además, según he podido buscar, pues mirando entre mis archivos y el archivo del actual departamento que ha tenido a bien facilitarme la consulta de estos datos, pues es el único documento en el que he encontrado una relación entre mi persona y el HITPA, ¿no? Que fue el remitirle la copia en su calidad de titular. Ahora, todo lo que hubiera previo a la tramitación de esa solicitud de obras, que tuvo lugar, si no me equivoco, el escrito de solicitud creo que lo recibimos en noviembre de 2009, todo lo que hubiera antes de gestiones previas y demás, pues ya no les sé decir, porque ya se escapa de lo que es el proceso de autorización de obras, que es sobre lo que yo le puedo comentar, ¿no? Vale. No, simplemente con esta quería, si me podía confirmar, no sé si lo he entendido bien, el único documento que usted remite o que ustedes remiten a HITPA es una copia del permiso de autorización de obra, ¿es lo que ha dicho? Sí, vamos, el único documento que yo, rebuscando en el expediente de autorización de obras que yo gestioné en el tiempo que tuve relación con esa obra, que fue entre aproximadamente noviembre de 2009 y enero, que fue cuando emití la autorización, el único documento que yo ha sido de fecha, si no recuerdo mal, 25 de enero, que se emitió simultáneamente y en los dos casos eran un ejemplar de la autorización, o sea, más que copias, digamos, dos ejemplares originales de la autorización. Solo una última pregunta que no sé si podrá contestarme, pero yo se la lanzo. ¿A cuánto facturaba FEBE las horas de piloto? Bueno, en aquella época es difícil recordar, además, quien emitía los cargos es el servicio de mantenimiento de vía, pero yo no recuerdo cómo estaba la hora, la verdad, sinceramente. Yo no sé si podría estar en torno a 30 euros, no sé decir. Ahí intervienen pilotos y encargados de trabajo, que son dos categorías distintas, y no recuerdo si en esa época estaban tasados, había diferencia tasada entre los dos, pero no le puedo precisar. Es un dato que lo digo con toda la cautela del mundo porque a lo mejor estoy muy equivocado, ¿eh?